manera de resumen, vimos a Nicodemo, ¿no? Un principal entre los judíos, un fariseo, un personaje con una gran reputación. Vimos que él llegó a visitar a Jesús de noche, ¿cierto? Habíamos visto también en resumen el ministerio de Jesús y que sin duda ellos conocían de las cosas que el Señor hacía. Se hablaba mucho de un hombre que hacía milagros, que alimentaba, que enseñaba, y de uno que vino e hizo la limpieza en el templo, ¿no? Que volcó las mesas y ese Nicodemo estaba ahí como asombrado. ¿Quién era ese Jesús? Seguramente le había visto pasar de lejos, pero él quería como tenerle más cerca, ¿no? Entrevistarse con él. Vimos que vino de noche, ¿no? Interesante. La categoría y el nivel social de un hombre como Nicodemo tal vez le obligaron a entrevistarse con él de noche. Ahí vamos a ver hoy que realmente para el círculo de los fariseos, de los principales sacerdotes, personas como Jesús eran repugnantes. El mero hecho de escuchar que se movía en Galilea era como tenido en poco. A veces pensamos en personas que viven en ciertos sectores de una manera despectiva, ¿cierto? O que vienen de cierto país. Les miramos como con ojos de menosprecio. Y más o menos eso era lo que había en contra de Jesús. Recuerden que los principales habían determinado ya que matar a Jesús. Y Nicodemo sabía esto. Entonces, pues uno que está ya prácticamente sentenciado a muerte y yo voy a entrevistarme con ese. Es una persona pues repugnante al menos para el grupo social en el que Nicodemo se movía. ¿Qué más vemos? Bueno, pasajes conocidos em, como el versículo 2 que dice, sabemos que has venido de Dios. Y vimos ese día que no era necesario saber que hay un Dios, saber que Cristo vino de Dios, saber que es un maestro, saber que es poderoso. Nicodemo dijo eso. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y aún así el Señor le dijo, vea Nicodemo, usted sabe todas esas cosas, muy importante, pero te es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Era necesario para Nicodemo, a pesar de que era un judío conocedor de la ley como pocos, el Señor dijo, es necesario nacer de nuevo. Y eso le decimos a todas las personas. Ese es el mensaje del Evangelio. El hermano decía, ahora usted puede venir al culto cada 8 días, puede leer la Biblia, puede hacer obras. Es más, puede creer que Jesucristo murió y resucitó, pero si usted no ha nacido de nuevo, no sirve para nada. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo ese día. También le dijo que le era necesario nacer del agua y del espíritu. Y tal vez ese día yo pasé un poco rápido por ahí porque la intención mía era acabar el estudio solamente ese día. Pero después fui avanzando y vi que no pude, que era necesario también tener otro estudio. Nacer del agua y del espíritu se refiere a la necesidad de nacer de la fuente real, ¿cierto? El agua, bíblicamente, ¿qué representa? Bueno, representa varias cosas, pero principalmente el Evangelio de Dios llega a través de ¿qué? De la palabra. Dice la palabra de Dios que, como dicen las escrituras, el que cree en mí, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Amén, ¿cierto? ¿Está corriendo eso de nuestro interior? Eso dice la Biblia, que del interior correrán ríos de agua viva. Pero también dice otro pasaje que de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí ya nos damos cuenta cuando hablamos con un hermano de que está lleno, ¿cierto? Hablamos con hermanos a veces y uno dice, ¿este está lleno de qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Puede ser de amargura, de rencor,
de celos, de envidia, cuando se refiere a otro hermano, pero también podemos ver que hay hermanos que cuando hablan, uno ve que expresan de que están llenos, porque hay una palabra de adoración, de alabanza, y el Señor le dijo eso a Nicodemo. Efesios 5:25, en ese contexto, Pablo está hablando a los maridos de cómo amar a sus mujeres, pero ahí nos deja un detalle importante. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla. ¿Cómo? Habiéndola purificada en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Mire, Nicodemo era uno que conocía la ley de memoria. Él sabía que se había anunciado a un Mesías. Él sabía que los profetas de antemano habían profetizado de Jesucristo. Conocedor. Y esa palabra que él conocía tenía que llevarla al corazón. Por eso es tan importante nacer de nuevo. Realmente lo único importante, ¿cierto? ¿Qué más? Juan 15:3. Voy a avanzar un poco rápido ahí porque ya pasé por ahí, sino que hacer un poco más de énfasis en lo que ya hemos leído. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios. ¿Cómo? ¿Cómo nos limpiamos? Dice la palabra de Dios misma, dice, por la palabra que os he hablado. No cualquier palabra, la que él ha hablado, la que está aquí, la palabra de Dios. ¿Nos estamos limpiando, hermanos? ¿De qué nos estamos llenando? Ahora decíamos que de la abundancia del corazón habla la hoja. ¿De qué nos estamos llenando? ¿Qué es lo que le estamos metiendo a la mente, al corazón? Entre otras cosas, ¿a quién le pertenece mi mente? Veíamos el viernes hace 8 días que el Señor dice que y toda vuestra mente, alma, cuerpo, espíritu le pertenece a Él. Y Él quiere estar en todo eso. Así que la mente que usted está llenando de basura, de lo que nombro muchas veces seguido y me han escuchado, que son los reality, las telenovelas, las películas, las noticias, documentales, lo que usted quiera, de música, de canciones que se sabe de memoria. ¿Cuántas canciones de memoria se sabe del mundo versus cuántos versículos de la Biblia se sabe? Analice eso usted en este momento y usted se dará cuenta qué tipo de creyente es. Si a usted le preguntan una canción que está sonando de quién es, y usted sabe cómo se llama el autor o quién la canta, y si le citan un versículo de quién escribió eso, para quién se escribió, usted sería capaz de contestar de la misma manera. Hermanos, meditemos mucho qué estamos haciendo con los recursos que el Señor nos ha entregado para vivir una vida santa. A veces queremos vivir una santa y Señor, y le pedimos al Señor, pero nosotros sabemos dónde está la fuente de la vida eterna y estamos buscando en otro lado. Porque la mente debemos de estarla llenando de algo, ¿cierto? Eso dice Romanos 12:2, creo. ¿Cierto? ¿Qué dice? Señor. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento, la mente, eso debe estar llenándose constantemente de algo. Y debe ser transformado, debe reemplazar unas cosas por otras. La basura se saca y se llena con la palabra de Dios. Pero tal vez lo estamos haciendo al contrario. Me sabía un versículo que ya no soy capaz de repetirlo completamente y me estoy llenando de ¿qué? De basura. Que todo lo que prácticamente vemos en este mundo es basura. ¿Qué más? Primera de Pedro 1:23 al 25. Bueno, también en el contexto que el Señor está hablando con Nicodemo, le dijo que era necesario nacer del agua y de qué más? Y del espíritu. O sea que es un nacimiento genuino, que es cuando el Espíritu Santo entra a morar
en la persona. Cuando la persona cree en el Señor de corazón, esa persona en ese momento empieza a ser habitada por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es a través de la palabra de Dios. No es con enseñanzas de hombres, no es con ideas humanas, sino que es todo por la palabra de Dios. ¿Qué dice 1 Pedro 1, 23 al 25? Siendo renacidos no de simiente corruptible, renacidos, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y qué más, y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. ¿Qué pasa con la hierba? Dice que se seca y la flor se cae. Más, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación. Ahí estaba el eunuco, venía en el carro ahí leyendo el profeta, pero no entendía. Y bueno, Felipe va y se le arrima y le dice que si entendía y tiene una conversación. Él dijo que no entendía, que si alguien no le explicaba cómo iba a entender. Pero ¿sabe qué me asombra de ese pasaje? Que dice que yendo desde las escrituras, ¿desde dónde? Desde las escrituras le predicó el evangelio. La mejor manera y la única es a través de la palabra de Dios. Predicar el evangelio es hablar la palabra de Dios. Es poderle, como dije ahora, citar un versículo a alguien. Si tengo la Biblia y me acuerdo, perfecto. Pero citar de memoria un versículo a alguien, eso es predicar el evangelio. Hablar de la obra de Cristo, no de lo que no está escrito, sino de lo que está escrito, de lo que ya sabemos que sucedió. Eso es predicar el evangelio. Qué maravilloso, ¿no? Rápidamente, Santiago 1:18. Dice que Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad. Para que seamos primicias de sus criaturas. Yo lo que veo aquí, hermanos, es que la palabra del Señor es indispensable para vivir. Es indispensable, no es opcional. Nos hizo renacer por la palabra de verdad, o nos hizo nacer. Pero dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Para, es un propósito. Para que seamos. Y eso nos obliga a ser, no a hacer, que es el resultado de ser. Ser primicias. En la antigüedad se habla de las primicias, eran los primeros frutos, tenían un valor especial y el Señor quiere eso. Y nosotros que hemos creído y hemos entendido el Evangelio, seamos los primeros que salgamos a predicarlo, a entregarlo a las almas perdidas, ¿no? De manera pues que ese versículo o los versículos que hemos leído tienen que ver con lo que el Señor le estaba explicando a Nicodemo. Y hay uno muy importante para nosotros hoy en día también. Romanos 10:17. Estoy leyendo varios versículos, como digo, para entrar en el hilo que habíamos dejado hace 15 días. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso es maravilloso. ¿Cómo puede una persona llegar a creer? Dice el mismo pasaje, ustedes lo pueden leer en la casa, en alguien del que nunca han oído. No, no, no es posible. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios, por escuchar las buenas nuevas de salvación. Y eso ya nos pone a nosotros en una condición de tremenda
responsabilidad. Especialmente yo pienso siempre, el apóstol Pablo mismo decía que la oración en el corazón de él por Israel era para salvación. Y él habla de su familia, de los parientes judíos que conocían la ley, pero no conocían al que dictó la ley, al Señor. Qué necesario, pues, hermanos, es hablar la palabra de Dios. Hebreos habla de la sangre de Cristo, que se ofreció también un eterno sacrificio sin mancha, y que eso limpia nuestras conciencias de horas muertas, pero dice para que sirváis al Dios vivo. Bueno, el Señor sigue hablando con Nicodemo, tiene paciencia con él, le explica. Recuerden que de ese contexto, de esa conversación, salió el versículo de Juan 3:16, conocidísimo además, y la conversación que tenía que él. ¿Qué más? ¿Qué más le dice el Señor a Nicodemo? Otro versículo, Juan 3:8 al 10. Bueno, el 8 primero dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque era qué? Necesario. El nacimiento tiene que ser en el Espíritu. Con los varones hace 8 días veíamos un pasaje que dice que manifiestas son las obras de la carne, ¿cierto? Pero también dice que el fruto del Espíritu es evidente, ¿cierto? Y hay una serie eh, de evidencias en ese fruto. Interesante. Y era importante para Nicodemo saber que ningún hombre ve al Espíritu Santo. ¿O sí? Yo creo que muchos de mis hermanos acá, bueno, los que son hermanos, tienen el Espíritu Santo. ¿Lo vemos? No. Por eso dice que como el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene. Pero interesante. Vemos el viento, escuchamos el sonido, vemos el Espíritu Santo que tiene el hermano, escuchamos su sonido. Debería de ser que sí, con contundencia, ¿cierto? Por eso es muy importante, hermanos, de las evidencias, de las evidencias. ¿Qué se dice? ¿Qué se habla? ¿Cómo se vive? Y eso es lo que el Señor le está explicando a Nicodemo en ese pasaje. No entendemos el proceder, pero vemos sus efectos. Y hermanos, esto hace evidente la obra y el poder de Dios. Lo que a veces no podemos entender, podemos ver cómo el Señor lo utiliza para bendición de nuestras vidas y la bendición de otras personas. No nos imaginamos en quién el Espíritu Santo va a actuar. Dice que ni de dónde viene ni a dónde va. De repente hasta ahora alguna persona en el mundo creyó. No sabemos cuando le predicamos el Evangelio a una persona si va a creer o no, ¿cierto que no? Pero lo hacemos porque el Señor dijo predicar el Evangelio. Pero lo único que sabemos, hermanos, y que eso sí está escrito, es que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Y no oír cualquier cosa, sino que la palabra de Dios. Eso es lo único que sabemos. Ahí va a llegar la fe en alguna persona cuando oye la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo no tenemos ni idea dónde va a morar. ¿O sí? No, no sabemos. ¿Qué más? Bueno, eh, vimos que el Señor le dijo que como Moisés había levantado la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo de Dios fuera ¿qué? Levantado.
y que eso iba a suceder, que eso iba a pasar. Bueno, ¿qué pasaría entonces con Nicodemo después de esa conversación? ¿Sería el mismo después? ¿Puede ser que uno tenga un encuentro con Jesucristo y siga siendo el mismo de antes? No debería. Bueno, Juan 7:32, avancemos un poquito ahí, dice así, vamos a leer hasta el 39. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. ¿Qué son alguaciles? Militares. ¿Qué son alguaciles? Autoridades, ¿cierto? Seguramente personas armadas de parte eh, interesante. Dice que los fariseos. Y esto me habla de la influencia que ellos tenían social. Los grandes religiosos se codean con las autoridades, ¿cierto? Con los militares. Pablo era uno de esos. Cuando seguía la iglesia, él, él iba también con soldados de parte de los gobernantes. Y aquí vemos lo mismo. Dice el versículo 33, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde será este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Tiene algo que ver con lo que vimos ahora? El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Interesante. Todo está relacionado, hermanos. Todo lo que hemos visto está relacionado. La palabra de Dios, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, la manera como se puede obtener el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué vemos aquí? Los fariseos oyeron algo del Señor y ¿qué hicieron? ¿Enviaron a qué? Dice a prenderle, a agarrarle, como decimos nosotros, o a arrestarle. Y hermanos, en este mismo pasaje, yo quisiera pensar en las evidencias de un nuevo nacimiento, porque ese Nicodemo, que era un tipo muy reconocido sin duda, lo vamos a ver en una actitud muy diferente a la de los demás fariseos o principales. Vamos a leer desde el 45, 7:45 hasta el 52. Y bueno, los alguaciles fueron a cumplir una función de parte de los fariseos, ¿sí o no? ¿Qué pasaría? Versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás. ¿Qué dijeron ellos? Jamás. Hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, ellos estaban maravillados. Porque él enseñaba como quien tiene que autoridad. No como los fariseos, que ellos decían pero no hacían. Ponían cargas pesadas a los otros, pero dice la Biblia que ni con un dedo querían que moverlas. Pero estos soldados, estos alguaciles llegaron y dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre.
y veo una actitud burlesca, hermanos, y muy arrogante en ellos, en el versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? El hermano anunciaba ahora, como mínimo hay 3 hermanos que van a bajar a las aguas. Este va a ser un tipo de comentario cuando usted llega a la reunión familiar donde siempre llegaba y encajaba con ellos. Reuniones en las que muchas veces no deberíamos de estar ahí. Cuidado. Cuidado porque nosotros somos un pueblo aparte, somos diferentes. Deberíamos de ser diferentes. Pero usted tal vez va a llegar a visitar a su abuelita o a su tía y se va a encontrar el primo allá que se va a burlar de usted. Estoy pensando en Sebas, en Maritza, en Samantha. ¡Uy! Llegó el santo, vea, el evangélico. Hermanos, ¿hemos vivido todos nosotros eso o no? Claro. Ahí les estoy diciendo para que sepan a qué se van a tener. Una manera burlesca de decir que el que tiene la Biblia bajo el brazo, que donde lleva los diezmos para el pastor, este tipo de chistes que hacen las personas que no tienen a Cristo. Y ustedes también, o es que ustedes también ya han creído, los han engañado. Y el versículo 48 me parece el más grotesco de todos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y hermanos, usted no se imagina lo insignificante que nos vemos los creyentes para la persona que no tiene a Cristo. Somos insignificantes. Lo más balurdo para ellos es un evangélico. Usted es evangélico. ¿En serio? ¿Por qué? Y ¿sabe qué me da más tristeza? Que eso a veces genera algo en el corazón del creyente, como vergüenza. Qué tristeza, hermanos, que somos hijos del Rey de Reyes, del Creador del universo, y alguien se burla de nosotros y sentimos tristeza. Venga, ¿en serio sentimos tristeza? Muy lamentable, muy lamentable. Pero miren la manera como los fariseos se ponen en un sitio que mejor, un sitio mejor. Socialmente es que ellos eran muy respetados. Es que la vestimenta de ellos era una cosa que venía pasando un sumo sacerdote o un fariseo y todo el mundo tenía que ver con las vestiduras de ellos porque eran muy elegantes. Y estos están diciendo, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, que crea por allá un Galileo de esos, un pescador, pues eso es normal. Pero entre nosotros no hay gente así. Es más o menos eso lo que estos fariseos están diciendo. Somos insignificantes, hermanos. Somos insignificantes. Pero para ellos, pero ante los ojos de Dios, ¿somos qué? Somos amados de Dios, de entrañable misericordia. Somos olor grato a Él. Hermanos, ¿y qué nos debe estar importando a nosotros? ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Cómo me ve el familiar? ¿O cómo me ve el Señor? ¿Qué es lo que realmente te importa? Porque también podemos estarnos comportando de tal manera que el Señor nos ve de una manera que se avergüenza de nosotros. Hermanos, si algo nos tiene que estar importando de nosotros, es qué piensa el Señor de mí, no qué piensa mi familiar o el compañero de trabajo. Qué pena yo decirle a este man que no participo de ese torcido que están haciendo ahí. ¿Qué van a decir de mí? Pues que es un hijo de Dios, que es diferente a ellos. Y que es un honor, que es bienaventurado ser blasfemados, perdón, blasfemados no, murmurados, señalados, de todas maneras, todo lo que se venga encima de nosotros por amor a Cristo es una bienaventuranza para nosotros. Pero somos muy cortos de vista, hermanos, cuando queremos encajar en una manera que el mundo nos quiere llevar allá. ¿Sí o no? Pero estos mismos hombres se iban a llevar una sorpresa.
¿Qué esperaban? Que todo pasara inadvertido. ¿Y sabe qué más dijeron? Más esta gente, versículo 50, 49, más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Entonces, para ellos saber la ley era lo importante. ¿Es así? ¿Es saber la ley? ¿Es saber la palabra? ¿Qué dice la Biblia? No es saberla. Ellos se la sabían de memoria. Y el Señor le dijo que era necesario nacer de nuevo. Más que saberla era qué? Vivirla, cumplirla. Si usted se sabe muchos versículos, eso no sirve de nada si usted no lo vive. Eso es la idea acá. Pero para ellos, ¿quiénes son estos? No, son malditos a mis ojos, decía ese fariseo que estaba hablando ahí. O ellos, porque era un grupo. Versículo 50, hermanos, le dijo Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? ¿Un qué? Un principal. Ojo. O sea, uno que está por encima de otros. Uno que está siendo visto por otros. Uno que, el que está de alguna manera en un lugar de autoridad, de preeminencia o de privilegio, está siendo señalado, está siendo visto y está siendo evaluado. Seguramente por esos que están diciendo, "Ja, ¿y quién ha creído en ese? Esos malditos que no conocen la ley, pero de gente importante, ¿quién va a creer en ese? Versículo 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. ¿Sí? Y dice, el cual era uno de ellos, que él hacía parte de ese grupo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué pregunta tan especial? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué había pasado con Nicodemo, hermanos? ¿Qué había pasado? ¿Qué había hecho Nicodemo? Pero antes de creer, según este contexto, oyó. Amén. Había oído. Él está diciendo, miren, ustedes no saben de qué están hablando, porque ustedes no le han oído. Pero Nicodemo fue de noche. Yo decía hace 15 días, aquí hay personas que ni tienen idea por qué vinieron. Porque lo invitaron, porque tenía el compromiso y ya le he dicho muchas veces que no, o por curiosidad, porque es que va a cantar muy bonito, sea por lo que sea, Nicodemo fue de noche, pero fue. Y usted hoy, amiga y amigo, visitante, estás aquí. Y Nicodemo oyó, pero Nicodemo creyó. ¿Qué va a pasar con lo que estás haciendo en esta mañana acá y lo que estás escuchando? Cuando se te dice una y otra vez que Jesucristo, el que murió en la cruz, que era necesario que fuera levantado así como esa serpiente de la antigüedad que ya leímos, y que los que miraban ahí eran que eran salvados. El que mira la obra de Cristo, que murió en la cruz, se arrepiente de sus pecados, cree en Él, cree que Él resucitó y que es Señor, esa persona será salva. Al menos Nicodemo salió pensando muy diferente a estos otros hombres, ¿sí o no? Préndela para ti, por favor. Entonces, versículo 52. Obviamente ellos no se iban a quedar callados, ¿cierto? ¿Qué pasó? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? ¿Qué era un Galileo? ¿Cómo se veía un Galileo? Hombre, ya dijimos, una persona como insignificante,
ordinarios. Recuerden que Galilea era reconocido conocido como el mar de Galilea, que realmente no es el mar, sino que es un lago enorme, el lago de Galileo de Genesaret que vimos en el mapita hace 15 días. Y las personas alrededor del lago eran pescadores, eran personas muy significantes. Entonces, claro, un fariseo que se vestía muy bien, de pronto con ropas muy costosas, ver un pescador, ¿cómo se dice un pescador? Un pescador, los que yo conozco, pues están ahí a pie limpio, ¿cierto? Con unas uñas así largas de cortar con hacha, en chanclas. Los modales, ¿cómo son los modales de un pescador? Usted no se imagina al pescador con una servilleta de tela limpiándose así. No, eso con la camisa se limpian el pescado y se meten al agua otra vez. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque tal vez todo eso hacía más insignificante a personas y Satanás utiliza eso para que otros los vean insignificantes y digan, yo no quiero ser como ellos, yo no quiero ser como ellos. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, o sea, no, nunca nadie haya servido para nada. Piense bien lo que está diciendo. Pero aquí, hermanos, estamos viendo a un Nicodemo que va en contra de la corriente mundana. Esto implica muchas cosas y enseñanzas para el que ha creído. Ir en contra de la corriente. ¿Qué piensa de eso? Y veo la necesidad, hermanos, de defender la palabra. Nosotros tenemos varias responsabilidades. Anunciar la palabra. También debemos de ser defensores de la palabra. La doctrina. ¿Qué hacemos cuando se predica una falsa doctrina? ¿La defendemos? La iglesia. El Señor dice, esta es mi iglesia. Él dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Quién es el primero que la defiende? El Señor. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos cuando vamos donde alguien que despotrica de un hermano de la iglesia? Nos damos cuenta, hermanos, que a veces nosotros tenemos una actitud muy mediocre. Debemos de ser activos, como Nicodemo. Defender, hermanos, lo que nos corresponde. Estar unidos, ¿no? Yo le preguntaba a Kevin ahora, escuché hablar de una marcha que hubo ayer o va a haber hoy, creo, no sé. ¿Cuándo es? Hoy. ¿La marcha de quién? ¿De quién? ¿No saben? De los cristianos. Se llama la marcha de Jesús. Venga, Jesús sería uno que programó esa marcha. Él ha programado cosas. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Bueno, aquí, gracias a Dios por los que están acá. Algunos estarán en la marcha. ¿Ese será el sitio para yo defender a Cristo? ¿Sí? No, de ninguna manera. Porque esas multitudes que salen a las calles, ¿sabe quién modera eso? Las redes sociales, que entre otras cosas están totalmente lideradas por Satanás. Las redes sociales están lideradas 100% por Satanás. Y todo lo que se diga de marcha a favor de los perros, a favor de los homosexuales, a favor de los árboles, llena las calles. Si los petristas dicen que hay una marcha, salen a marchar. Si los uribistas dicen, salen uribistas. Y las calles están llenas de títeres. Venga, hermanos, es que defender a Cristo no es ponerse una camisa con el pescadito ahí y salir con un poco de locos por ahí, que entre otras cosas eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo, o sí. ¿Sabe qué es defender a Cristo? ¿Sabe qué dijo él? Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, niéguese, tome su cruz y sígame. Si usted quiere defender a Cristo, haga eso. No salir por allá con este calor. Salga a predicar el evangelio con este calor y le será tenido en cuenta en el cielo. Pero ir a marchar con un poco allá eso se llama ecumenismo. Por allá Portela llenaba el estadio de gente. Hay un concejal acá pereirano que también ha llenado el estadio a veces de evangélicos, de cristianos. Eso se llama ecumenismo. Mucho cuidado con eso, hermanos, que también hay hermanos que dicen, no, es que todos creemos en el mismo Dios, todos son hermanos, abracémoslos a todos, ¿sí? No, eso no es así. El que viene con una doctrina diferente, dice la Biblia, no le diga bienvenido, ni le reciba en su casa. Si lo estamos haciendo diferente, lo estamos haciendo mal. No es como los fariseos, es que nosotros somos mejores que ellos. No, no estoy diciendo eso. No somos mejores que nadie. Puede que seamos peores, pero un día creímos en la obra de Cristo y tenemos de alguna manera que defender lo que Él nos ha enseñado. Amén, hermanos. Nicodemo está haciendo eso. Ustedes no lo han oído. Y realmente no es legal que juzguemos a una persona sin escucharle. Estamos pensando en una persona. Los fariseos, acuérdense que sobornaron personas para que dijeran cosas de Jesús, ¿sí o no? Hermano, estamos viendo a uno que está pasando de la ilegalidad a la legalidad. Todavía sobornamos al policía cuando nos para en pico y placa. Hermano, eso me parece aterrador. Y yo sé que hay hermanos de mucho talante que lo hacen. Y eso me aterra. Bueno, yo peco de otras maneras diferentes tal vez. Pero eso me parece aterrador. Nicodemo está actuando como uno diferente a ellos, ¿sí o no? Pero la escritura se iba a cumplir. Juan 19, 17. Rápido. Eso. Del 17 al 20, ¿qué dice? Voy a leer rápidamente, esto es muy conocido. ¿Y él? ¿Quién? El que le dijo a Nicodemo, mire, es necesario que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Era necesario. Nicodemo un día vio a Jesús en la cruz, hermanos. El que le dijo que eso iba a pasar, cumplió. Y sabiendo todo lo que le iba a pasar, lo hizo. Y dice la palabra del Señor, y él, cargando su cruz, realmente la mía, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca a la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, para que nadie pudiera decir, yo no entiendo lo que dice ahí. Dijeron a Pilato los principales, bueno, dejémoslo hasta ahí. Hermanos, muchos leyeron ese título. ¿Qué pasó con esas personas? Cada cual le dará cuenta a Dios un día de lo que hizo con lo que vio y oyó. Las evidencias de que Jesús había muerto a favor de la humanidad. Nicodemo ve a Jesús crucificado. Juan 19, 38, hermanos. Leamos ese pasaje. ¿Sabe qué dice? Después de todo esto, ¿qué fue todo esto? La muerte, la crucifixión, el alboroto, porque recuerden que era un lugar público, ya lo vimos, cerca de la ciudad, era un camino de paso muy transitado. En las letras y en las palabras más predominantes de la época se escribió sobre el rey de los judíos. Y dice Juan 19, 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. ¿También quién? Ah, Nicodemo, también él vino con José de Arimatea, el que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de mirra de aloes como de 100 libras
Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según era costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hermanos, otro detalle interesante, otros detalles. El aprecio por la obra de Cristo. Ese también es un síntoma de que la persona ha nacido de nuevo. El aprecio por la obra de Cristo. ¿Cuántas personas, hermanos, el domingo dicen, no, yo estoy muy cansado, yo estoy trasnochado, no puedo, me duele la cabeza, pero le duele allá y le duele acá. Mejor que le duele acá, no. Hermanos, el aprecio por la obra de Cristo. El Señor dice hacer esto en memoria de mí. Yo estoy hablando solamente del acto de venir a un culto. Es la vida misma. Pero ¿saben qué veo en Nicodemo, hermanos? ¿Cómo vestían los fariseos? ¿Cómo? Dice que con vestiduras largas tenían como flecos. La, la, los materiales eran materiales muy similares a los que utilizaban los reyes, la realeza. Dice que les gustaba ser vistos por las personas, que en las esquinas ahí desnudaban sus rostros como para parecer demacrados, ¿cierto? Como que los vieran. Se sentaban como yo y como Faber, fariseos, en las primeras sillas. O sea, les gustaba realmente un lugar de preeminencia. ¿Por qué estoy nombrando otra vez todo eso? Ustedes saben qué hizo Nicodemo. Ustedes saben lo que acabaron de leer ahí. ¿Qué acabaron de leer ahí, hermanos, conmigo? ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Reclamó el cuerpo. Llevaba, yo siempre pienso en eso y me acuerdo del bendito bulto de cemento. Un compuesto de birras y aloes como de 100 libras. ¿Cuánto pesa un bulto de cemento? Los constructores. 100 libras. Livianito. Hermano, usted sabe lo que es llevar un cuerpo al hombro y un bulto de cemento. Una persona con la arrogancia de un fariseo no iba a hacer eso, hermanos. Tiene que haber un cambio en la vida, tiene que haber una humildad, tiene que haber algo diferente en la vida de esa persona. Llevar el cuerpo del Salvador, hermanos, también es un privilegio. Y quiero pensar, hermanos, en la incomodidad. Quiero pensar, hermanos, en los sacrificios que nosotros estamos haciendo. Porque ir a marchar hoy con todos los que están afuera, que yo le aseguro que la gran mayoría de esas personas no son hijos de Dios. Porque el cristianismo, no del que se burlan, ojo con eso. El cristiano del que se burlan, ese es el cristianismo que yo quiero para los hermanos y que el Señor quiere para nosotros. El cristianismo de las redes sociales, de subir fotos en la marcha, de la alabanza en un grupo de esos, de aquellos. Ese cristianismo no es el que el Señor quiere para nosotros. La mayoría de esas personas no son hijos de Dios. Puede que los haya, pero ese no es el cristianismo. El cristianismo es este. Hermanos, el sacrificio y mi vida como un acto de adoración por Cristo, por la obra de Cristo. Y ese es el Nicodemo que estamos viendo acá. ¿A cuánto estaba el sepulcro de la ciudad? Dice que cerca, pero no dice qué tan cerca. Para ellos cerca no era el cerca de nosotros. Para mí cerca es ahí al frente. Si me toca ir por una bolsa de leche y me dicen que está cerca, yo creo que es en la esquina, pero si me dicen que es por ahí en la cesta, ya para mí eso no es cerca. Y cada día, el mandado para mí cuando era niño por la bolsa de leche era de kilómetros. Ahora
El muchacho cree que al frente ya es lejos, ¿sí o no? Hermanos, cuánto sacrificio, cuánta entrega, cuánto doblegar el orgullo, cargar un cuerpo, hermanos, cargar un bulto, llevar el cuerpo de Jesús, envolverlo, ponerlo en el sepulcro. Hermanos, eso es aprecio por la obra de Cristo. ¿Qué estamos entregando nosotros, hermanos? Y pienso, es que me parece muy impactante, hermanos. Uno que primero llega, ¿cómo llegó? De noche, ahí, escondido. Ahora va ante el gobernador con José de Arimatea, pide el cuerpo de Cristo, lo envuelven a vista de todo el mundo. ¿Qué importa? Vino de noche un día, y amigo que me oyes, no sé por qué viniste acá, vino de noche tal vez, espiritualmente hablando, pero a la luz del día, hermanos y amigos, podemos llevar a cuestas el cuerpo de Cristo, que también es bíblico. Por tiempo no voy a leer ese pasaje. Las marcas de Cristo, como el apóstol Pablo decía. El aprecio por la obra de Cristo, hermanos. Y esto es para todos. Una vivencia, una vida de adoración, de entrega, de ser señalados, de ser burlados, con tal de agradar a mi Señor. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Hermanos, ¿qué harás con lo que has aprendido hoy? Amigo y amiga, ¿qué harás con la palabra de Dios que has escuchado hoy? Ojalá sea productiva, que lleve fruto en un corazón, aunque nosotros sabemos que es como el viento, no sabemos dónde va a llevar cabida, pero sí sabemos que la fe es por el oír la palabra de Dios. El Señor bendiga su palabra y nos bendiga también.